esa revolución y seguimos peleándola, ¿no? Porque no es fácil para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Damián? Encantado. Hola, ¿cómo estás? Él es profesor, además licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estamos en construcción. Están en construcción, pero bueno, por supuesto, sí, está buenísimo eso, ¿no? Está buenísimo lo que están haciendo allí en la facultad. Pero bueno, digo, nos seguimos sintiendo, porque somos medios así los argentinos, ¿no? Nos seguimos sintiendo orgullosos de ser argentino y latinoamericano, nos sigue costando. ¿Vos qué pensás? Yo pienso eso, que también el país está en construcción, creo que nos estamos construyendo y eso empezó en 1810 y me parece que de a poco, creo que hay momentos en que a veces no nos sentimos tan orgullosos, pero siempre hay algo en esta tierra que hace que nos aferremos, que nos sintamos orgullosos. Digo, porque muchas veces, viste, miramos para afuera. ¿Cuántas veces miramos para afuera como que es mejor lo que hay fuera de nuestras fronteras que lo que hay adentro, ¿no? Así, y creo que conocernos y conocer nuestro pasado va a hacer que nos sintamos orgullosos. Por eso es tan importante, Claro, ¿no? Exactamente. Ahora quería preguntarte, ¿qué pasaba acá en Córdoba mientras tanto? Porque todo se habla de lo que pasaba allá en el Cabildo, en Buenos Aires, con Don Cisneros, con el rey allá en España. Pero, ¿qué pasaba acá en Córdoba? Bueno, algo pasaba. Algo pasaba en Córdoba, como siempre. Sí. Sí, porque como siempre en Córdoba siempre pasan cosas. Y como generalmente hacemos la contra. Entonces, lo primero que se recuerda es, bueno, hay un proceso antirrevolucionario que decían las élites, a algunas élites porque se dividieron entre las que apoyaban a la Junta de Gobierno y los antirrevolucionarios, liderados por el héroe de la reconquista de la invasión inglesa, que es Santiago de Liniers, pero rápidamente es sofocada, ellos no logran conformar un ejército que enfrente a lo que va a ser el ejército auxiliar del Perú, que va a mandar la Junta de Gobierno. Entonces, en unos pocos meses de 1810 es sofocado, los primeros cabecillas son fusilados y bueno, ahí Córdoba se va a plegar a lo que va a ser la revolución. Pero generalmente siempre recordamos eso y volvemos a lo que pasa en Buenos Aires. Bueno, no, prácticamente en la década de 1810 a 1820 Córdoba van a pasar muchas cosas, va a ser muy complejo el proceso, más allá que no hayamos tenido a lo mejor una batalla de Tucumán o una batalla de Salta, pero sin embargo se van a dar cuestiones políticas y cambios políticos, económicos, sociales que van a ser muy importantes. ¿Quiénes eran, disculpa, quiénes eran los líderes en ese momento de los que estaban en contra de lo que estaba pasando en Buenos Aires y los que estaban a favor, ¿se sabe? ¿Quiénes eran esos líderes? Bueno, el gobernador intendente Gutiérrez de la Concha, Santiago de Liniers, va a haber una Allende, el obispo Orellana, pero rápidamente ese grupo va a ser desarticulado y una vez que el ejército logra hacer pie, Córdoba se pliega a la revolución y ahí las élites se van a adherir a ese esfuerzo revolucionario y lo que vamos a tener es una jurisdicción que estaba muy parecida a lo que es la Córdoba de hoy, pero no actual, donde va a estar dividida en diferentes curatos, ¿no? Que serían como los departamentos hoy en día y la ciudad cabecera que es donde estamos ahora. Nuestra ciudad. Y ahí las élites se van a adherir a la Revolución de Mayo y también sectores subalternos como jueces pedáneos, estos poderes intermedios del interior que también van a adherirse. Y a partir de eso, Córdoba va a estar más que nada dentro del esfuerzo de lo que va a ser la guerra de revolución contra los realistas y ahí, bueno, la jurisdicción va a cumplir un rol de comunicación entre lo que es Buenos Aires, el norte principalmente donde viene esa resistencia realista desde Alto Perú y más atrás del Perú. Claro, porque realmente estaba al medio, Córdoba, claro. Estar al medio cumplía esa función. Entonces va a ser siempre Córdoba durante la década como un territorio de posibilidad de resguardo en el caso de que la invasión viniera ya sea del norte o del Atlántico, que podía ser una invasión desde la península o de Montevideo. Y también va a ser, Córdoba va a brindar diferentes contribuciones como materiales para la guerra, va a asegurar el paso del ejército y también hombres para los ejércitos revolucionarios. Inclusive también debe haber sido para que no bajen de allá también como una barrera, ¿no? También para los realistas. Eso es muy interesante porque también a lo largo de todo lo que van a ser las provincias, pero hay un poco lo evidencia, o sea,
En el caso de Buenos Aires, Saavedra tiene el poder porque tiene a favor las milicias, que serían estos famosos patricios. Bueno, en Córdoba también va a haber milicias y por lo que se ve en las investigaciones que estamos haciendo, lo que habría es un aumento de esas milicias, que las milicias son como los vecinos en armas que se encargan de defender la jurisdicción. Entonces vamos a tener las milicias y el ejército como el auxiliar de Perú o el de los Andes. Claro. Bueno, el ejército va a enfrentar fuera de la jurisdicción, pero dentro de la jurisdicción los hombres que se quedaban conformaban diferentes milicias que estaban distribuidas en la región y ahí era un punto defensivo, pero también aseguraban el peso del poder revolucionario. ¿Había buena relación entre Córdoba y Buenos Aires? Bueno, empezamos la historia. A ver, claro. Ahí ya no es color de rosa. ¿Viste? Yo sabía. Bueno, ahí vamos a tener un momento en que sí hay una adhesión al poder central, pero cuando surja la alternativa artiguista en la banda oriental, lo que hoy, entre comillas, sería Uruguay, porque no es tal así el territorio, en lo que es la banda oriental que surge la alternativa de José Gevarcio Artigas, que es una alternativa más federal o confederal. Bueno, en 1815 ya Córdoba y otros territorios van a adherir o va a haber sectores que sí adhieren a ese sector federal y va a estar opuesto al centralismo de Buenos Aires o al centralismo del poder central de Buenos Aires que todavía entonces, que aún persiste. Así es. Entonces, ahí lo que vamos a tener es ciertos conflictos o disputas a partir más o menos, a partir de 1816 podríamos decir. ¿Después que se jura la independencia? Sí, en el medio, ¿no? Vamos a tener esa, o sea, nosotros tenemos que entender también que este es un proceso complejo donde pasan muchas cosas al mismo tiempo. Claro. Entonces ahí lo que vamos a tener es un enfrentamiento entre estos federales y el poder central y cómo el poder central va a tratar de que la jurisdicción no se le vaya de las manos. Claro. Y Córdoba va a tener la particularidad que entre 1815 y 1816 va a estar como entre las dos alternativas. Por un lado va a mandar representantes a lo que va a ser el Congreso de los Pueblos Libres, siendo José Javier Díaz el gobernador de Córdoba, y por otro lado también va a ser la que asegure o mande los diputados al soberano Congreso del Tucumán, que va a declarar la independencia. O sea, finalmente siempre termina adhiriendo a lo que quiere la mayoría, digamos, ¿no? Termina adhiriendo en cierta forma apoyando, al apoyo de las Provincias Unidas y del Poder Central, pero no a costa de que también ciertas partidas, por ejemplo, del Ejército Auxiliar de Perú, se van a sentar en Córdoba y va a haber toda una serie de disputas y de estos movimientos de estas milicias que también van a asegurar que la jurisdicción se mantenga bajo esa órbita. O sea, se va a necesitar cierto esfuerzo del Poder Central para mantener también la jurisdicción. Pero es interesante pensar esto como la revolución también va a abrir alternativas políticas que después van a ir tomando forma a lo largo de la década del 20 y posterior. Sí, está en nuestro ADN, por lo visto, ¿no? Siempre está en nuestro ADN, estamos y no estamos, pero después estamos, pero después firmamos. Realmente, ¿no? Esa rebeldía que tenemos aquí en Córdoba, ¿no? Sí, creo que ya lo tenemos de toda la historia. Sí, y es muy interesante también como a veces nosotros vemos a Córdoba como en el centro, pero por ejemplo a partir del retorno de Fernando VII en 1814, él organiza expediciones de reconquista, donde ya ahí sí se manda fuerza desde la península, porque antes era una guerra civil entre americanos, y en ese sentido, bueno, uno cuando lee los documentos puede observar la preocupación del Poder Central de que esas expediciones lleguen al Río de la Plata, y uno puede ver en este caso cómo se manda órdenes a Córdoba para que esas milicias y toda la fuerza armada que está en este territorio y todo lo que se haría en la producción de recursos se ponga en marcha y esté atenta a la posibilidad de la llegada de esas expediciones de reconquista. Lo cual es interesante porque es importante ver a Córdoba como parte de un contexto mucho más amplio, americano y peninsular, ¿no? Claro. Bueno, gracias por habernos desburrado muchísimo, realmente. Hemos aprendido porque siempre se habla de lo que pasó en el Cabildo y no de lo que pasaba aquí en nuestras tierras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Damián. No, gracias a ustedes y lo último es un proceso, el de la Revolución e Independencia, que abarca varios sectores sociales, así que
la verdad que fue un día antes y un día después. Sin dudas. El 25 de mayo de 1810. Muchísimas gracias. A ustedes. Y nosotros nos vamos al corte, ya volvemos con Dato Universitario.